Ya. Ya, ahora sí. Ya, qué pena, Alan. Gracias, Diego. Está bien, pura vida. Les decía que, bien, Pablo está en Corinto con la ofrenda a los pueblos de Jerusalén pero él tiene una idea en mente que nos la va a decir más adelante y es básicamente que quiere volver a Jerusalén, entregar la ofrenda e irse de misionero a España. Y él está dialogando con una iglesia que él no comenzó, que conoce de oídas y que enfrenta ciertos problemas. Uno de los problemas que tenían aparentemente era que la iglesia había nacido de extracción muy judía. Algunos dicen que probablemente muchos de los que estaban en Pentecostés, que eran o bien judíos nacidos en Jerusalén, o eran temerosos de Dios que habían adoptado la fe judía como propia. Lo cierto es que Roma, la capital del imperio, la primera iglesia era de una fuerte raíz judía. Ahora, con el tiempo fueron entrando gentiles, es decir, no judíos, a la iglesia. La carta sí revela un diálogo de Pablo con las dos comunidades que están dentro de la iglesia. Y él quiere dejar muy claro el tema de la fe. A los que no son judíos, para que depositen su fe plenamente en la persona de Jesucristo y dejen atrás la idolatría. Y a los que son judíos, que pongan su fe plenamente en la persona de Jesucristo y no más en los requerimientos de la ley. Y por lo que se puede ver en la carta, habían ciertas tensioncitas en la iglesia, especialmente porque pareciera que el sector judío era grande. Y ellos empujaban para que los que estaban entrando a la iglesia cumplieran con los requerimientos de la ley. Y esa tensión Pablo la vivió todo su ministerio. Bien, y hemos estado juntos varios capítulos. El capítulo 5 es muy lindo porque el versículo 1 es uno de esos versículos que uno se aprende en la escuela dominical de memoria, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es uno de esos versículos inolvidables. Y Pablo básicamente está diciendo, si tenemos fe en Dios, eso nos libra de la culpa. Somos culpables, pero hemos sido declarados inocentes por la muerte sustituta de Jesús. Y habla un poquito de la ley, si lo veis después o lo repasáis de vuestra última sesión, él termina hablando un poquito de la ley, diciendo que la ley al final solo hizo evidente lo que no sabían, pero les condenaba. Y esto es importante. O sea, la ley solo hizo evidente el pecado, pero el hecho de que no estuvieran conscientes de todas las consecuencias del pecado no les eximía de las consecuencias del pecado. Y eso es muy importante. Entonces, más o menos teniendo estas ideas en mente, podemos leer juntos algunas secciones y vamos comentándolo conforme vamos viendo. Así que, ¿qué tal si leemos primero, si alguno de vosotros me puede leer capítulo 6, versículos del 1 al 7? Capítulo 6, sí. Vale, ¿puedo leer yo, si queréis? Sí, sí, perfecto. Vale. Bien, dice... En consecuencia, ¿qué hay que decir? ¿Que sigamos en el pecado para que abunde la gracia? Ni pensarlo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿No sabéis que cuantos nos bautizamos consagrándonos al Mesías Jesús, nos sumergimos en su muerte? Por el bautismo nos sepultamos con él en la muerte, para vivir una vida nueva, lo mismo que el Mesías resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre. Pues si nos han injertado por una muerte como la suya, lo mismo sucederá por su resurrección. Sabemos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con él, para que se anule la condición pecadora y no sigamos siendo esclavos del pecado. Pues el que ha muerto ya no es deudor del pecado.
Muy Si bien. hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él. Hasta ahí, Judith, hasta ahí. Gracias. Fantástico. ¿Qué nos dice el pasaje, mis hermanos? ¿Qué nos queda del pasaje? ¿Qué mensaje nos queda en el corazón y en la mente? Que hemos muerto al pecado. Al morir, al entregarnos al Señor Jesucristo, muere el pecado, morimos a seguir buscando hacer el pecado, Sí, porque somos otras personas después del bautismo, después del nuevo nacimiento. muy bien. Bueno, que el bautismo nos resucita a la vida, a la verdadera vida. Es decir, morimos, pero para nacer a la vida, a la vida verdadera, la de Jesucristo. Eso, muy bien. Nos bautizan, es símbolo de sepultura y cuando salimos de las aguas, de una nueva vida, ¿no? ¿Qué más nos dice? ¿De qué está preocupado Pablo en esta sección? A mí también se me vino a la mente Gálatas 4:20, ¿no? Cuando dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Se me vino al final. Eso fue 2:20, sí. Bueno, parece que está preocupado por lo de... claro, Dios perdona más al que más peca, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que estar pecando siempre, dice él, para recibir su gracia? No. Pablo, bueno, estamos todos en lo correcto. La primera afirmación cortita, los muertos no pecan. O sea, si leemos lo que Pablo nos está diciendo, si estamos muertos, no pecamos. Los muertos no pecan. Ahora, da la impresión que había esta discusión que Judith bien nos ha dicho. O sea, si estar pecando atrajo la gracia, entonces será que esta libertad es dada para pecar más. O sea, atraemos más gracia cuando pecamos más. Y esta pregunta en sus distintas manifestaciones se ha presentado a lo largo de la historia de la iglesia. Yo recuerdo, ¿verdad? Entre nosotros cristianos hay toda una discusión entre el salvo siempre salvo o si la salvación se pierde, ¿no? Y entonces el que está con la cosa de la salvación se pierde, vive en el temor de que si me porto mal, pues me caigo de la gracia, ¿no? Entonces al final del día suena como que yo me tengo que esforzar, yo le ayudo a Dios para ser salvo. O sea, portándome bien me mantengo salvo. Y cuidadito con eso, porque somos salvos por gracia y esto es don de Dios. Pero por el otro lado, también a lo largo de mis años he escuchado, ¿verdad? Salvo siempre salvo. Entonces, ¿qué? Y ese hermano, en mi tierra decíamos, y ese hermano que iba a la iglesia, qué sé yo, y entró en el alcoholismo y en una de esas borracheras se dedicó a eso por muchos años y murió en un caño porque se dedicó a eso. Y entonces recuerdo discusiones de, bueno, pero si él estaba en el Señor, ya está salvo, aunque haya vivido una vida desastrosa. Y tampoco. Pablo también está diciendo, no, ser salvo no es licencia para pecar. Entonces, algunos decían, bueno, si de verdad somos salvos, vamos a dar frutos de arrepentimiento. El que de verdad se ha encontrado con el Señor lo demuestra. Entonces, Pablo trae a colación toda la discusión del bautismo para hacernos recordar que los muertos no pecan. Y claro, estamos en una nueva vida en Cristo Jesús, pero nuestra vieja vida ha sido sepultada. Ahora, él va a hablar después de qué hacemos cuando pecamos, pero ese no es el punto en este momento. En este momento es que nuestra vida el pecado ha sido vencido, que no es poca cosa. Muy bien, ¿algún otro comentario que nos salte de este texto, de esta sección, que sea importante? A mí esto que dice, ¿no? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice, en ninguna manera.
Me viene la idea de que no hay nada que justifique el pecado. Nosotros tratamos muchas veces de justificarnos, ¿no? Bueno, Pero leyéndolo así, me viene esta idea, ¿no? Que no hay nada, absolutamente nada que justifique el pecado. amén. A mí el pasaje de Jonathan de Gálatas 2:20 me parece muy acertado. Sí. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Bien, ahora leemos del 8 al 14. ¿Quién lo lee? Mira que a mí me encanta leer, ¿eh? O sea, yo me puedo pasar la tarde leyendo. Adelante, adelante. Lo leo yo mismo, Está lo bien. leo yo mismo. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué nos queda? Bueno, está clarísimo, ¿no? Dice, liberados del pecado, siervos de Dios. Amén. ¿Qué dice sobre la gracia? A mí me llama mucho la atención en el 10, cuando dice, vive para Dios. Entonces, se me viene a la mente, ¿qué es vivir para Dios? Y si el vivir para Dios es el mismo para todos. O Dios tiene, digamos, diferentes, o espera algo diferente de cada uno. Es decir, el vivir en Dios, ¿creen que es algo general para todos o para cada persona tiene un plan y un vivir en Dios? No sé, se me vino esa inquietud a la mente. Sabes que a mí me encantaría escuchar al grupo sobre la pregunta. Es más, me voy a aguantar un poquito yo. Yo quiero, lo de la yo quiero gracia, hablar. sí. Es Yo que quiero vuelve a hablar de eso. ¿Quién habla? Yo creo que sí, lo que dice es que yo creo que primero que todo, Dios nos crea a todos diferentes, ¿sí? No podemos ser fotocopias que porque nosotros nos volvimos cristianos, entonces todos somos fotocopias los unos con los otros y creer que hay una regla establecida, porque primero que todo el Señor Jesucristo siempre hacía cosas novedosas, ¿sí? Y es la creación, su obra siempre hacía un milagro diferente, ¿sí? Lo tocaba, no escupía en el piso, hacía barro, siempre era un milagro diferente. Y yo considero que cada persona tiene una vida muy diferente a los demás. Obviamente, no significa que vivir para Cristo sea vivir, o sea, todos tenemos que ser pastores, ¿sí? O todos tenemos que ser evangelistas, o todos tenemos que ser profetas, no. Cada vida tiene un don y cada vida tiene un propósito diferente. Hay algunos que de pronto su vida va a cambiar miles de vidas y ese era el propósito que Dios tenía. Y hay otro propósito de pronto para Dios, para una vida que era tocar a su hermano, a su casa, ¿sí?
Entonces yo creo que hay un propósito con cada quien y cada propósito es diferente. No tienen que todos ser iguales. Es lo que yo creo, no sé, pienso. A mí Lindo, también me Fernando, gustaría muy agregar bien. algo. Porfa, Y, Diego. sí, y es que me gusta que aquí la traducción del en lenguaje actual Sí. dice lo siguiente, dice en el 10, cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pienso yo que cuando uno nace de nuevo, ya el pecado, a pesar de que lo podemos cometer, ¿sí? Ya no reina sobre uno, ¿sí? Ya pasa lo mismo que pasa con Jesús, que aquí dice, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. Y a pesar de que uno por ahí de vez en cuando puede pecar y todo, ya no está reinando sobre nosotros, ¿sí? Y entonces eso hace que ahora seamos de agrado a Dios, porque ya estamos pensando en vivir una vida que va a ser agradable a Dios. Gracias al mismo Dios que fue el que precisamente nos liberó de eso, ahora estamos andando como Él quiere, ¿sí? Amén. Con el tema del propósito, aquí van mis 2 centavos a la conversación. Ahí mismo en Romanos 15, Romanos 15, 20 y 21, que es muy famoso, dice que procuré predicar el evangelio donde Cristo no ha sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno. El versículo siguiente, en otras versiones dice, y este ha sido mi propósito. Y en otras versiones dice, y esta ha sido mi ambición. En otras versiones, esos versículos 20 y 21. ¿De 15, 20, 21? Sí. Que no me acuerdo cómo, en Reina Valera dice, eso, que procuré predicar el evangelio donde Cristo no ha sido nombrado para no edificar sobre el mente ajeno, así como está escrito, los que no han visto verán, los que no han visto, etc. El verso 20, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente y otras hablan, y este ha sido mi propósito, y este ha sido, hay otras que dicen, esta ha sido mi ambición. Aquí, mi versión, que es la Biblia dice, he tenido a honra dar la buena noticia donde todavía no se había, es que ese es el versículo 20, no sé si, he Sí, tenido el a 20. honra dar la buena noticia donde todavía no se había nombrado el Mesías, para Sí. no construir sobre cimiento ajeno. Sí, te lo leo en la NBI. Dice, en efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido para no edificar sobre el fundamento ajeno. En efecto, este ha sido mi propósito. Yo creo que el Señor, el tamaño del propósito está en las manos de Dios, no depende, el Señor reparte sus dones como Él quiere. Pero a mí me parece que el Señor sí nos ha diseñado para vivir en un momento, en tiempo y espacio, en un contexto donde nosotros podemos marcar en el poder del Espíritu Santo una diferencia en la vida de otras personas. En el caso de quien les habla, yo era un mocoso, pero un mocoso, y esta cosa de las misiones las tenía pero clavado en la cabeza. Mi pobre madre, yo tenía 17 años y mi mamá me dijo, ¿qué vas a hacer cuando? Y yo voy a ir a la universidad y me voy a hacer misionero. Casi le da un 5 a mi pobre madre. Wow. Pero ha sido una cosa, y luego, a lo largo de la historia, Juan el Bautista lo tenía claro también. Yo he venido para ser una voz que clama en el desierto y preparar el camino al Mesías, un Mesías del que yo no soy digno de desatarle la correa de sus zapatos. Y entonces yo sí creo que somos diseñados para ser instrumentos de bendición, para cumplir una misión en la vida de otras personas. Y las escrituras. Entonces, eso sería mi respuesta a tu pregunta, Jonathan. Que
otro día podemos hablar sobre propósitos y vidas. Hoy leí un artículo, se los puedo pasar en español, sobre esta película nueva de Pixar, que se llama Soul. Porque es curioso que toda la película, que primero no es una película de niños, es una película de cómicos, de caricaturas, pero es más bien como el contenido es para adultos, sobre las almas que van al cielo y vuelven y toda esa cuestión. Pero toda la película va que el propósito de estar en el mundo es disfrutar la vida y que no hay que matarse para vivir con un sentido de propósito. Eso, básicamente, la película va mucho por ahí, no sé cuántos la hemos visto. Pero Pero la he visto. eso sería así si el mundo andara bien, pero perdona, que te corto, ¿no? puede ser, sí, yo. Y además vivimos para la gloria de Dios. En fin, que lo dejo ahí. Me parece que hay un generalizado sentido de complacencia en el mundo, de comamos y bebamos, que mañana moriremos, y probablemente las cosas están como están. Yo aquí veo también un reto grande, ¿eh? Sí, En esto dime. de vivir para Dios, ¿no? Sí, Estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Y yo me lo planteo como que cada uno tenemos una vida, tenemos un trabajo, tenemos unos quehaceres y tal, pero para mí vivir para Dios, yo creo que es darle en primer lugar a Dios en nuestra vida. Cada uno donde estemos y hagamos lo que hagamos. No se trata de estar todo el día leyendo la Biblia, ni de ser pastor, ni de ser... No. Donde estemos, en lo que hagamos, dar en primer lugar a Dios, yo creo que eso sería vivir para Dios, ¿no? Que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. amén. Aunque a mí quiero decir algo también, es que a mí se me hace que eso es un poco complicado. O sea, para uno es muy difícil porque es que desde pequeños siempre nos han criado para lograr cosas, lograr el éxito, lograr una profesión, una carrera, tener que carro, casa, finca. Entonces, o sea, nuestra vida, digamos, se enfoca en eso. Y cuando uno comienza a entender lo que es la Biblia y todo, se da cuenta que ese realmente no es el propósito de la vida, ¿sí? Precisamente incluso esos son como las distracciones que el enemigo, por así decirlo, le pone a uno y se las manifiesta disfrazadas de cosas buenas. Hace poco hablaba con alguien que me decían que el diablo se manifestaba en cosas malas y eso. Y realmente no, siempre se manifiesta en cosas que aparentemente son buenas. En el éxito, en la fama, en el dinero, en las posesiones, la belleza. Y entonces, como el mundo está rodeado de eso, luchar contra eso, a mí, o sea, desde mi punto de vista, se me hace que es complicado. Y eso es lo que uno tiene que todos los días estar batallando. Esa es la verdadera batalla espiritual, ¿sí? Está luchando uno contra eso ¿Verdad? y por otro lado, hacer lo que quiere Dios, que es amarlo sobre todas las cosas, colocarlo en primer puesto. Y eso es complicado, o sea, eso, pienso yo que no es algo fácil, uno no aprende a amar a Dios de un día para otro y dejar aparte las otras cosas, porque se me hace que es un proceso y es, pues para mí ha sido siempre un poco difícil, sí. Gracias, hermano. Gracias. Quisiera llamar nuestra atención a los versos 12 y 13. Sí, de hecho has hecho una pregunta y se ha quedado en el aire. No, has dicho qué dice de la gracia, ¿no? ¿Verdad? Y vamos a tocarlo en un segundito porque responde a esta disertación de Pablo. Pablo, que somos libres, y yo sé que todos estamos de acuerdo en esto, no estoy inventando el agua tibia. Somos libres, pero el pecado está ahí. Dice, por lo tanto, no permitan. En la que estoy leyendo dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. O sea que siendo libre puedo dar espacio al pecado y yo puedo tolerar, puedo hacer que el pecado me domine en ciertas áreas de la vida. Es posible. Y no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Y Pablo en todas sus cartas va a dialogar mucho sobre
estas iglesias estaban incrustadas en sociedades con sus propios retos sociales y sus propias tentaciones. Y es interesantísimo que a mí me resulta interesante cómo las tentaciones han cambiado de forma, pero no de fondo. Las tentaciones de carácter sexual, las tentaciones de carácter material, las tentaciones en cuanto a mi propio carácter, el manejo de mis relaciones. Y creo que hay una invitación a todos nosotros a continuamente estar haciendo un inventario de nuestras propias vidas. O sea, si el pecado está ahí y yo puedo permitir que, aunque sea libre, el pecado reine en mi cuerpo mortal, hay una invitación a entender qué me tienta. Y creo que todos nosotros, creo que ya estamos claros, imagino que todos estamos ya mayorcitos para saber qué nos tienta. ¿Cómo administro las tentaciones? La tentación no es pecado, pero cuando yo, como dice Santiago, cuando yo dejo que la concupiscencia se madure, llega a ser pecado. ¿Cómo administro el dominio propio? El desarrollo de hábitos y obviamente la dependencia en Dios. Entonces hay, en nuestra vida con el pecado hay toda una serie de buenas prácticas que uno puede implantar. Aquí en mi casa, les comento, para que lo sepáis, con mi propio hijo tenemos un pacto de caballeros, mi hijo y yo, y mi hijo y yo caminamos en la luz en temas de las tentaciones de los ojos. Porque me gustaría decir que se va haciendo mejor con los años, pero no, se va haciendo como peor con los años. Entonces, tu hijo y el papá también. No, él y yo tenemos diálogos, mi hijo y yo, nos confesamos pecados y conversamos y nos hacemos preguntas difíciles. Finalmente, nada más os cuento una historia porque tiene que ver con no permitir que el pecado reine en su cuerpo mortal. En casa, con mi hijo, hemos puesto un filtro a todos nuestros ordenadores, teléfonos y tablets. Hemos puesto un filtro. Sencillamente porque hoy en día hay cosas que están más al acceso que en el pasado. Y oiga, lo más interesante, hemos puesto a Patricia de árbitro. Los ordenadores generan y nuestros teléfonos generan un pequeño reportito que todo va a Patricia. Entonces, mi señora más o menos sabe cómo nos portamos José y yo, cuando estamos navegando en internet, pero es una bendición. O sea, no voy a decir que lo disfruto, pero es una bendición. Nada más digo que él dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Como cristiano, aunque no debo, puedo. Y siendo libre, vuelvo a ser esclavo. Claro. Y es una cosa que al apóstol le ocupa. Bien. O ya saben un pedacito de nuestras vidas. Bueno, él dice, claro, o sea, está como tranquilizando a la gente diciendo, no os preocupéis porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues vivís bajo la ley, o sea, pues no vivís bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, no os preocupéis porque pecaréis, pero la gracia siempre os salvará. Amén. Muy bien dicho. Claro, entonces el camino es Jesús, es decir, la gracia te garantiza que tú te caerás 1000 veces, 1.000.000, las que sean, pero la gracia siempre te levantará. Ahora, claro, no es cuestión de estar cayendo permanentemente, que decir, no es esa la vida, ¿no? Se te iría la vida en eso. Entonces, la preocupación de Pablo es vivir la gracia no cayéndote y estando continuamente pecando, sino en el camino de Jesús.
Ahora, partiendo de lo que has dicho, que lo has dicho muy bien, en el día a día, precisamente en mi diálogo con mi chaval, yo le digo, no utilicemos esta libertad para meternos en senderos de los cuales después nos va a costar mucho salir. Es la buena gestión de la gracia, la buena administración de la libertad es importante para el apóstol Pablo. Te voy a decir una cosa, Allen, yo debo ser una nenita, porque yo no sé cuál es mi tentación, no sé qué constituye en mi vida la tentación, no lo sé. Debe ser que... Pues tienes toda mi admiración. No, en serio, te lo digo de verdad. O sea, cuando has dicho esto, ya somos mayorcitos y ya sabemos cada cual como de qué pie cojeamos, más o menos, ¿no? Has venido a decir cuál es nuestra... Pues no sé cuál es la mía, en serio, ¿eh? No quiero... Yo, por ejemplo, sí, pienso que cuando uno empieza a vivir pues de la forma que a buscar a Cristo, el mismo, como que uno mismo empieza a purificarse en cuanto a lo que venía haciendo antes. O sea, uno puede tomar, en mi caso, por ejemplo, yo tomaba en una época, entonces uno puede tomar, pero ya no lo hace porque no produce nada bueno, sabe que el resultado no va a ser malo. Pero, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, ahora había un versículo que me llamaba la atención que decía lo que dijo Alan de que no prestes tus miembros al pecado. Entonces, por ejemplo, me llegaba en mi mente, en mi propio pecado, por ejemplo, pues yo decía, por ejemplo, a mí me gusta el rock y el metal pesado, ¿sí? Y el metal pesado de pronto habla muchas letras que son anticristianas. Y yo puedo escuchar cierto tipo de rock que digo que no ofenda a Dios, pero entonces cuando ese versículo llegaba y decía, no prestes tus oídos a música, o sea, a mí me lo decía en que no preste mis oídos a escuchar esa música que está blasfemando, ¿sí? Es de pronto algo que me toca a mí porque es mi vida. Cada uno tendrá sus cosas aparte, ¿sí? Habrán unos que murmuran, habrá unos que la lujuria, habrán unos que el dinero, lo que decía Diego, cada uno tiene su cola, que no es tan evidente, ¿no? Porque obvio, para hablar de pecado, ay, sí, que me voy donde las chicas, sí, no, pues no, porque uno ya ha bajado esos niveles de pecado, que mi pecado, sí, obviamente que como hombre, pues a uno le pueden gustar las mujeres y uno dice, uy, esta chica está muy linda y a veces uno se le pasa ya muy linda, está demasiado linda y ya se pasó, ¿sí? Entonces, ahí es el pecado de cada quien, ¿sí? Cada quien tiene un pecado y a mí, por ejemplo, me habló en lo de la música, que yo, obviamente, yo ya estaba cortado con eso, trato de solo escuchar música cristiana o algo que no tenga un mal mensaje, pero obviamente no falta el día que tú dices, uy, quisiera escuchar tal agrupación, pero tú sabes que esto no te va a llevar, no va a tener un buen mensaje y te vas a sentir contaminado. Y me ha pasado, entonces obviamente es algo que me hablaba a mí personalmente, ¿no? Cada quien tendrá sus cosas, ¿no? Creo yo. Mira, me gustaría compartir una cosa con vosotros en este sentido de andar por el camino de la gracia sin... Y es que yo me planteo, a ver, para no perder el tiempo en la vida, es decir, para andar en la vida como Jesús le gustaría que andáramos y con Él a nuestro lado. Entonces, hay una máxima que yo tengo, que me la escribí así en la nevera, que es, todo aquello que nos sirve para acercar el reino de Dios a nosotros y a los demás, no merece la pena. Así es, qué buena. Todo aquello que no nos sirve para acercarnos el reino de Dios a nosotros, no merece. No, pues baladí, ¿no? Pues claro, aquí estamos nosotros que somos pues buena gente. Ya no digo que estas personas que están realmente en el pecado, con mayúsculas. Nosotros podemos hacer pecaditos, pensamientos, no sé qué. No, pienso yo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo escribo cosas que a veces escribo en Twitter y a veces digo, a ver, ¿esto merece la pena que lo escriba o no? Y entonces me aplico esa
esa ley, esa norma. Esto que voy a escribir va a acercar a la gente, o sea, le va a acercar a la gente el reino. ¿Y qué es el reino? Pues el reino de paz, justicia y amor. ¿Se lo va a acercar? Sí, vale, adelante. No, fuera. No merece la pena. Me he rayado, me he ido. Pues eso se puede aplicar, yo creo que a todo tipo de tentaciones que uno cree que pueda tener. Esto que estoy sintiendo, que estoy pensando, que estoy viviendo, esto me acerca más, me aleja, Qué bien. no solo a mí, sino a los demás. Pues sí o no, bueno, pues ahí cada cual tiene que decidir si se está desviando del camino mucho o si está en el camino correcto. Sí, Jonathan, por favor. Sí, no, ya está como muy personal la conversación. Entonces quería compartir también algo que dijo Diego de cómo agradar a Dios, ¿no? Un poco como tratando de vivir en Dios y cómo era. A mí me ha funcionado que cuando empiezo un proyecto nuevo, digo, bueno, si Dios me puso en este proyecto, por alguna razón me puso. ¿Y cómo le puedo agradar? ¿Cómo este proyecto que voy a empezar va a ser un instrumento para yo agradar a Dios? Igual cuando empiezo una clase, digo, bueno, si estoy en esta clase, ¿cómo le puedo agradar a Dios? ¿De qué manera le puedo agradar? Y es algo que me ha funcionado muy bien porque es como darle el primer lugar. O sea, antes de empezar mi día, antes de empezar, digo, bueno, si estoy aquí es por algún motivo, que pueda que no lo conozca, pero tiene que ser un motivo de edificación. ¿Cómo podría yo agradar a Dios con esta nueva iniciativa que voy a empezar? Bien dicho. Bien Qué dicho. bien. Eso nos lleva a la última sección. Si queréis la leemos del 15 al 23 porque el cierre es magnífico del pasaje. Si alguno se anima, os lo agradezco. Lo leo yo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? A quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que si así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Espectacular. ¿Algún comentario? ¿Sí? Lo ha clavado, que se dice, lo ha clavado. Flac. Hemos cambiado de amo, ¿no? Y llamados a libertad y a santificación y a vida eterna. Ahora, no deja de ser interesante que Pablo esté dialogando con una iglesia. Y por lo que nos dice en Romanos 15, de nuevo, cuando él empieza a hablar de sus planes futuros, Pablo reconoce que había cierto grado de madurez en la iglesia de Roma. Dice, si lo leéis al principio, que él reconoce, daros. Entonces, había madurez en la iglesia, pero se nota
que había estas tensiones en el seno de la iglesia, un mal entendimiento sobre la libertad, sobre la gracia y sobre el poder del pecado. No sé si eso nos invita a algún tipo de reflexión a algunos de nosotros. ¿Qué pensamos? Bueno, es tajante, Pablo, ¿no? La verdad que es... Pues, La deja muy claro. pues para mí que ahora somos siervos de Dios, que porque la paga del pecado es muerte, pero con el Señor ya es diferente, ya tenemos vida eterna con Cristo. La palabra pecado en Romanos muchas veces es la famosa, menos que la habéis oído, amartia, y tiene mucho que ver con el concepto de errar el blanco. Está asociada con esa idea de fallar al blanco. Y a mí me llama la atención que Pablo ejercite esta conversación con personas que ya son creyentes y que constituyen una iglesia que tenía cierto músculo. De hecho, lo que a mí me maravilla es que Pablo le va a decir a los romanos que le apoyen en su viaje a España. Y de cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que me haya gozado con vosotros. Pablo quería convertir la iglesia de Roma en su nueva plataforma de envío misionero. Pero él tiene este diálogo, es la capital del imperio, es una iglesia clavada en una ciudad que contaba con todas las facilidades, posibilidades y tentaciones de la época. Y para Pablo era muy importante que todos estuvieran claros que ahora ya no eran más esclavos del pecado, sino que eran esclavos de la gracia. Que es una paradoja de que uno pueda ser esclavo de la gracia. Pero tiene que ver, aunque hay una elección de la cual no dudo, hay una decisión. Decidimos estar bajo la gracia. O sea, cada mañana, y ese ejercicio entre la soberanía de Dios y mi decisión personal de seguir al Señor es muy importante para el apóstol Pablo. O sea, descansar en la gracia, como hablábamos ahora. Estamos confiados de que nada, nos va a decir en el 8, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y pues dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero el apóstol no se distrae de que la carnalidad está presente todavía dentro de las batallas diarias del creyente. Y Pablo, este versículo 23, yo lo he usado, jovencillo, había una cosa que llamaba el camino romano, que eran 4 o 5 versículos de la carta de Romanos que uno utilizaba para evangelizar. Y este era el versículo en que uno remataba la faena como a la mitad del evangelismo y después cerraba con Romanos 10, que si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres que resucitó a los muertos, serás salvo. No sé si os acordáis. Sí. Pero el versículo del 6:23 estaba como a la mitad del camino romano, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí supuestamente uno esperaba que la persona se estuviera arrepentida, entonces uno decía, bueno, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pues serás salvo. Todo eso está muy bien. Ahora, todos estos textos fueron dados para creyentes, para personas que ya están dentro del rebaño. Creo que el apóstol hace una invitación a la iglesia de Roma a deleitarse en la gracia y me parece que también a tener cuidado. Sí, bueno. Nos gozamos de la gracia, pero también tenemos cuidado. Dime. No, siempre interrumpo, ¿ves? Sí, lo que pasa es que en Roma, es decir, ya son cristianos, han sido bautizados, no sabemos cuánto tiempo llevan en la iglesia, pero
la Roma de esta época debía ser pavorosa, ¿no? La novela aquella del Satiricón de Petronio nos muestra pues hay un lumpen, vamos, una especie de, no un Sodoma y Gomorra, pero una cosa así de libertinaje. Pero más para... Entonces, claro, hablar de esclavitud, aparte como Roma, el Imperio Romano era un sistema esclavista, pues les debía, Hablar mucho. pienso yo, impactar mucho, ¿no? El que hablara con ese lenguaje, ¿no? Ese contraste. Pero al final a lo que llama es a la consagración en Jesús, es decir, abandonando el pecado, ya dice, consagraos, porque el premio será, el don será la vida eterna, mientras que en el pecado, siguiendo en el pecado, es la muerte. Vosotros estáis liberados y yo os llamo a consagraros porque el premio será la vida eterna. A consagraros es, entiendo yo, a dedicarse a las cosas de Dios. La entrega total. Uh-huh. ¿Qué más pensamos sobre ese tema de la esclavitud, la gracia? Es que yo creo que Pablo habla en ese lenguaje justamente porque lo entenderían mejor, repito, al ser Roma un sistema esclavista. Es decir, los esclavos estaban deseando liberarse de su esclavitud, ¿no? De no tener amo, y Jesucristo les ha proporcionado esa doble liberación. Solo tienen que pensar que su amo, Dios, les va a dar la vida eterna. Mientras, bueno, es que es total, o sea, es magnífico, es bueno, es como para decir, yo el primero. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario, otro pensamiento Yo la primera. sobre la libertad cristiana? Es muy también de resaltar, ¿no? El fruto que produce la vida de antes, podríamos decir, o la vida de cuando uno no es creyente, que, bueno, pues vive en el pecado, vive para satisfacer los propios deseos, y no puede producir nada bueno, ¿no? Es como la muerte y la vida. O sea, una cosa es muerte y la otra por gracia, cuando estamos en Cristo. Entonces, aunque a veces fallamos y estamos siempre en esa lucha que decía Diego, ¿no? Pero podemos producir buenos frutos también, ¿no? Que siendo esclavos del pecado, no. Muchas veces nos gustaría ver en personas, incluso a veces en la iglesia también pedimos, ¿no?, a gente que no es creyente que produzca buenos frutos. Y eso es muy difícil, ¿no? Por no decir imposible. Porque solamente se puede dar buenos frutos cuando uno está en el Señor y cuando ha tomado la decisión de que el Señor gobierne tu vida, ¿no? Aun con caídas y aunque haya también pecado y tengamos que arrepentirnos todos los días de muchas cosas, ¿no? Pero aún en esa situación podemos hacer cosas buenas por nosotros mismos, por nuestra familia, por la gente que está cerca de nosotros, los que sufren. Pues bueno, me parece que es clave hay un concepto de la libertad. Somos libres. Somos libres, somos siervos, esclavos, dulos es la palabra. Somos esclavos de la gracia. Libres para honrar a Dios. Ahora, mientras disfrutamos de nuestra libertad y damos frutos para la gloria de su nombre, me parece que es importante el concepto de que vivimos para la gloria de Dios, lo que decía Jonathan y lo que decía Paco. Sí, la primera razón de los antiguos reformadores decían que existimos para la gloria de Dios,
y existimos para, dice, para disfrutar de Él para siempre, decían los viejos textos de la Reforma. Entonces, somos libres, pero el pecado está ahí. Y para Pablo era importante hacer un recordatorio de que en esta libertad de la que somos herederos en Cristo, hay ciertas lucecitas a las que tendremos que ponerle cuidado. Para él era importante que la iglesia lo recordara. Creo que ya os conté alguna vez que hace ya varios años nosotros en nuestra iglesia, creo que ya os lo conté, pero bueno, ahí va. Una persona confesó que tenía una lucha de carácter sexual en la iglesia. Era un hombre y yo sé que esto es un tema muy controversial hoy en día y no es mi propósito disertar hoy sobre ese tema, solo contaros lo que pasó. Lo que pasó es que él tenía atracción hacia otros hombres, pero nunca había practicado esa falta. Y él lo confesó y era parte de la administración de la iglesia, una iglesia muy grande, 5,000 personas allá en mi tierra. Y no sé, la iglesia lo manejó de una forma que cuando él confesó, al día siguiente lo despidieron. Y nunca lo había hecho ni nada. Aquello nos mató. Nosotros nos golpeó de tal forma porque precisamente nos pareció una falta de ejercicio de gracia, de la gracia abundante del Señor. Y creo que, no sé si os conté a algunos, que en una de esas noches muy tristes, Patricia y yo, estábamos por quedarnos dormidos y lloramos por esta persona, José Ángel, que ya tengo muchos años de no verle. Hicimos una de estas oraciones inocentes. Bueno, Señor, si hubieran más personas que están lidiando con esto y que están buscando encontrarse con tu gracia y con la libertad que Jesús nos regala, pues aquí estamos. De alguna forma quisiéramos ser un instrumento para estas vidas. En el nombre de Jesús, amén. Besito, mi amor, buenas noches. Así fue. Y unas noches, creo, no sé si algunos me escucharon ya, pero pocas noches después, estábamos tomando café con un buen amigo de nosotros, lamentándonos por el manejo que se había hecho de este caso. Y cuando la persona nos escuchó toda esta historia, estábamos terminando de hablar, cuando él dijo, qué bueno escucharos, porque yo soy uno de esos. Y vine a la iglesia encontrándome con el Señor y no sabía, estoy explotando por dentro y no tenía con quién hablar de estas cosas. Y bueno, si vosotros queréis, pues nos reunimos, bueno, entonces si quedamos, que nos íbamos a ver una vez por semana. Y sencillamente era estudiar las escrituras, orar juntos y apoyarnos los unos a los otros. Y si hubiera algo que confesar, nos íbamos a confesar las faltas los unos a los otros. Comenzamos con uno, pero no sé, después fueron 2. Y después fueron 3, y después fueron 4, y después fueron 5, y 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Llegamos a tener 20 en casa. Más o menos, ¿En vuestra casa? En mi casa, y vivíamos en un apartamento que era una cajilla de cerillas, ¿no? Y éramos tantos ahí en la sala de mi casa, y bueno, se supo en la iglesia, y claro, ya sabéis cómo la iglesia pensaba. Pero teníamos ese grupo casi mitad y mitad, estuvimos juntos por un año, navegamos con ellos, tuvimos chicos que se habían operado los pechos y se habían vuelto a operar, tuvimos chicos con SIDA, y nosotros no sabíamos nada de eso. Y lo digo con mucha inocencia, pues a mí las mujeres son las que siempre me han encantado, y me encanta con la que estoy casado. Pero teníamos esta situación y nos confesaban sus pecados y sus luchas y nos íbamos en las noches, Pati y yo, orando porque a veces la verdad no sabíamos qué hacer más que amarles y respetarles y llamar y leer estas cosas, hacer una invitación a la libertad cristiana y a la gracia de Dios. Pero una gracia que nos cambia y nos transforma, porque eso es precisamente Pablo lo que está ocupado es
que esta libertad es para ser transformado. Bueno, la larga historia corta es que estuvimos juntos, uno de ellos murió de SIDA en el proceso, fui al hospital a visitarlo, un hospital evangélico que tenemos allá en San José. Yo fui solo y los papás pensaron que a lo mejor yo era uno de los amigos de su hijo, de su vida anterior. Entonces la noche siguiente fui con Patricia para que a los papás les quedara claro que yo tenía mi propia señora. Bueno, fue de locos. Me llamó el cuerpo pastoral de la iglesia y uno de los pastores me dijo, no, Alan, no es que estemos disgustados contigo, pero es que dicen que los que trabajan con estos alguna vez lo practicaron. Entonces queremos saber si tú eres un practicante que se recuperó en Cristo. Y yo, no, señores, a mí, yo estoy en esto por echarle la culpa a Jesús. Bueno, estuvimos un año de fábula y nos fuimos al campo misionero. Salimos como misioneros, mi mujer y yo, y el grupo lo entregamos a nuestra mano. Cierro la historia diciendo que hace unos años volvimos, y creo que ya lo sabéis, en un supermercado en la ciudad de San José, se nos acercó una familia, un hombre con su mujer y unos chicos, y él se acercó a Patricia y le dijo, ¿no te acuerdas quién soy? Y claro, ya le pusimos atención, y claro, tú eres fulano, ¿cómo estás? Y mire, yo nunca supe qué os hicisteis, pero os he visto hoy y quería contaros cómo Jesús lo cambió todo. Y os presento a mi mujer y estos peques son los míos. Y bueno, nos dio un abrazo y un beso y nos despedimos. Así que bueno, soy transformado por la gracia de Dios y he visto la gracia de Dios transformar la vida de otros. La carta de la libertad, efectivamente. Bien, a menos que hubiera otro tema, pues yo le entrego el tiempo a Paco. Vale, pues muchas gracias, Alan. No, estaba pensando que la verdad que esto de ser libres, ¿no? Para poder decidir, es algo tremendo, ¿no? Que el Señor ha hecho en nuestra vida. Antes yo no era libre, yo era esclavo del pecado. Ahora puedo decidir. Cada uno de nosotros podemos decidir y podemos vencer. Podemos vencer. Ahora hay que estar a las tentaciones, me refiero al mal que hay alrededor nuestro en el mundo. Es difícil. Tenemos que estar muy cogiditos del Señor. Tenemos que estar orando, leyendo su palabra muy cerca de Él, llenándonos del Señor para poder resistir, porque este mundo, ya sabemos quién es el príncipe de este mundo, ¿no? Que hay muchas tentaciones, hay mucha maldad por todos los sitios. Yo una lucha que tengo grande también es con el trabajo. Con el trabajo es tremendo, ¿no? Y estar con la gente que piensa de esta forma, de la otra, que intentan engañar, que intentan... a veces hay que pararse, ¿no? Porque a uno le entran ganas de tomarse la justicia por su mano, ¿sabes? De si uno no paga, pues ir y decirle, oye, o me pagas, o ¿sabes lo que quiero decir? ¿No? Exagerando la cosa, ¿no? Pero tenemos que ponernos en las manos de Dios y descansar y confiar con Él. Y bueno, estar muy fuertes en ese sentido, ¿no? Así que somos libres por la sangre de Jesucristo. Amén. Podemos vencer. Amén. Yo me quiero quedar con eso esta noche. Gracias, Aran, por todo, por las participaciones de cada uno. Y bueno, deciros que la semana que viene tenemos un predicador que viene de fuera. Que viene de fuera, pero bueno, no se tendrá que mover de casa, ¿no, Fernando? Ah, sí. Excelente. Vale. Ya estaba yo por decir cuándo me tocará a mí, mira, vea, yo he tocado inmediatamente. Vale, la semana que viene será el capítulo 7, versículos del 1 al 25. ¿Vale? Y Fernando es el que dirigirá la reunión. ¿No? Ah, qué bueno. Si lo podéis leer antes en casa, repasarlo y tal, genial, ¿no? Y así luego aportamos y tal, ¿vale? Así muy bonito todo, muy bonito. Si alguien quiere
despedir con una oración o comentar alguna cosa para terminar. Si tienes algo que quieras decir, no te quedes con eso, suéltalo, suéltalo. Yo tengo que decir algo. Adelante. Es que a mí me causó mucho impacto el versículo 19 de este capítulo 6. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ese versículo me corrió todo en este día. Entonces, sí. Gracias, Fernando. Qué linda. Sí. Yo también añadir un versículo a lo que decía Judith, que ella colocaba en la nevera. Bueno, el texto, ¿no? Que es el que está en Filipenses 4:8, que dice que pensemos en todo lo que es amable, lo honorable, en Honesto. lo que tiene virtud, elogio. Sí. Parece que complementa muy bien eso y es una buena táctica, sí. Tener uno su mente ocupada en ese tipo de cosas cuando vienen las tentaciones. Pero es Amén. que pienso que no, que estábamos orando. No, que a veces nos constreñimos demasiado realmente y creo que tenemos que ser más, estar más por la gracia de Dios que yo por lo menos nunca voy a agradecérselo suficientemente. Creo que debemos estar más relajados y no pensar tanto en tentaciones, porque la vida es muy, muy generosa con todos y a veces, no sé, lo que sentimos en la vida puede que para algunos sea una tentación, pero a lo mejor es simplemente la gracia de Dios que te está mostrando la plenitud de lo viviente, nada más. Somos bienaventurados, ¿no? Como oíamos el domingo. Y yo me siento así, bienaventurado, Sí. feliz Bienaventurado. de haber conocido al Señor, de tener la familia que tengo. Es verdad que a veces hay problemas, hay cosas, hay enfermedad en el mundo, pero me siento feliz de tener al Señor, de haber podido andar con Él durante tantos años, de poder estar en la iglesia, de estar con vosotros, de poder leer la palabra, de levantarme por las mañanas a orar. Soy feliz porque el Señor me ha hecho feliz. Aleluya. Así es. Así me Qué siento. buena. Voy a leer un pasaje que a mí me bendice mucho en la misma línea esta de muertos y vivos. Está en Colosenses 3, muy famoso, hay cantos de esto. Colosenses 3, versículos del 1 al 3. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Amén. Hay un corito de Danilo Montero muy bonito también. Bueno, es que el hecho de que tú desde niñito ya quisieras ser misionero, ya nos llevas, estás a años luz nuestra. Tú estás súper consagrado. Bueno, soy un pecador profesional. Lo que pasa es que la gracia de Dios es más que suficiente. Más que suficiente. Muy bien. Bueno, pues si no hay nadie más que quiera participar, a Julio, que le hemos oído poco. Julio, ¿quieres despedir tú en una oración? En oración. Me dio, cuando salí mucho ahora en el viento, me dio carraspera en la garganta. Bueno, Ah, pero puede orar. pero Puede puedes orar. orar, ¿no? Por eso es que no he hablado casi. Vale, vale. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, por ser tan grande, Señor, y sabemos que tu misericordia, Señor, nos alcanzará donde tú quieras que nosotros vayamos, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno
todos los miembros, Señor, que estamos aquí, Señor, y de los que no estamos, Señor, porque todos los días no lo comprendemos, Señor, pero sabemos que tú estás ahí, Señor, y aunque somos pecadores, Señor, y que seguimos pecando, tú no lo miras, Señor, y sigues mirando siempre lo bueno de nosotros o lo que podamos llegar a ser, Señor. Y por eso te damos muchas gracias, Señor, porque tu gracia es incomprensible, Señor, pero te pedimos que nos enseñes todos los días, Señor, a poder alcanzar, Señor, a no ser tan pecadores y que si cometemos falta, Señor, lo podamos reconocer, Señor, que no nos creamos que somos inmunes, Señor, sino que somos muy frágiles, Señor, y que nuestra condición de pecador nos pone en un lugar muy bajo, Señor. Pero siempre nos levantas, Señor, y siempre nos sustentas con la diestra de tu justicia, Señor. Yo te pido que nos alientes, Señor, que nos animes, Señor, y que tu gracia nunca nos falte, Señor, que tu gracia nos baste en todo lo que hagamos, Señor, y que en todo lo que emprendamos. Y si alguna cosa, Señora, hemos aprendido, Señor, que sea para tu beneficio, Señor, que todo lo que hagamos lo hagamos para ti, Señor, y como si lo hiciéramos para ti, Señor, que sintamos a nuestros semejantes, Señor, como si fueras tú, y que nos sintamos inferiores a ellos, Señor, que no nos creamos que no somos pecadores, Señor, porque somos más pecadores que cualquiera, Señor, y que somos tan vulnerables, Señor, que todos los días tenemos que ir a ti, Señor, a pedirte perdón, Señor. Yo te pido que te quedes siempre con nosotros, Señor, que nos protejas, que nos cubras con tu preciosa sangre, Señor, y que todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, lo hagas, Señor, que enderecen nuestros caminos, Señor, que nos des luz para llevar a otras personas, Señor, y que donde nosotros vamos, Señor, que seas tú el que abre el camino, Señor, el que esté con nosotros, el que habla por nosotros, Señor, y que vean a Jesús, Señor, y que no nos vean a nosotros, Señor, que no vean nuestra iniquidad ni nuestra inmundicia, Señor, sino que vean tu gracia, Señor, que también los va a alcanzar a todos ellos, Señor. Utilízanos, Señor, y que seamos instrumentos en tus manos, Señor. Quédate siempre con nosotros, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Nos vemos entonces a las 11 en YouTube para escuchar nuestra música. Y el próximo viernes en D13 con Fernando. Sí. ¿De acuerdo? Y Pablo con Romanos, capítulo 7. Vale, que tengáis buena noche y buena semana. Besito, me encantó Me alegra verlos. verlos. Jonathan, me encantó verte. Igualmente, Saluda, Sandra. gracias por la oración.